Clasificación y cálculo de ángulos. Recordamos nuestro canal en YouTube y nuestro espacio en Blogspot para encontrar mucha más información. La idea es, a partir de un ejercicio de varios ángulos con algunas líneas, este ejemplo, determinar cuánto valen los ángulos y clasificarlos según algunos métodos. Observemos que a partir de esta figura se forman 6 ángulos y nos dan dos ángulos. El ángulo número 1 es igual a 30 grados y el ángulo número 6 es igual a 65 grados. Esta es la información que nos dan en un principio. Revisemos las preguntas. Número 1. Determina el valor de cada uno de los ángulos restantes. Iniciemos con el ángulo 2. ¿Cómo determinamos el ángulo número 2? Miremos que el ángulo 2 y el ángulo número 1 son complementarios. Es decir, el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados. No sabemos cuánto mide el ángulo 2, pero según la forma de la figura de forma de las líneas, el ángulo 1 más el ángulo 2 debe ser igual a 90 grados. Como ya hemos mencionado, dos ángulos que sumen 90 grados son complementarios. Entonces, si el ángulo 1 más el ángulo 2 es 90 grados y el ángulo 1 es igual a 30, entonces ¿cuánto le falta 30 grados para llegar a 90? Evidentemente son 60 grados. Quiere decir que el ángulo 2 mide 60 grados. Antes de continuar, recordemos que el 2 con el gorrito simboliza el ángulo número 2, no quiere decir número 2. Es decir, donde dice 30 grados más 2 gorrito igual a 90, no quiere decir que 30 más 2 sea igual a 90. Eso me quiere decir que 30 grados más el ángulo número 2 es igual a 90. Ya determinamos el ángulo número 2, que vale 60 grados. De igual manera y de forma muy similar vamos a calcular el ángulo número 5. Revisemos que el ángulo número 6 y el número 5 son complementarios, al igual que el 1 y el 2. Es decir, que el ángulo 6 y el ángulo 5 van a sumar los dos 90 grados. Y recordemos que dos ángulos que suman 90 grados son complementarios. Entonces, si el ángulo 5, vamos a determinarlo, más el ángulo 6, que vale 65, es igual a 90, entonces ¿cuánto le falta a 65 grados para llegar a 90? Ese es el valor del ángulo 5, lo cual nos da 25 grados. Entonces, el ángulo 5 es igual a 25 grados. Pasémonos al ángulo número 3. Para determinar el ángulo 3 hay una técnica que nos es muy útil, aunque hay veces enredan en saber cuándo se debe utilizar. Pero el ángulo 3 es opuesto al ángulo 5. Si ven un poco, el ángulo 3 y el ángulo 5 son simétricos. Es como si cogieras el ángulo 3 y lo giraras, lo voltearas como con un espejo y te da igual el ángulo número 5. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Dos ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. O sea que el ángulo 5 debe ser igual al ángulo 3 porque son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo 3 también va a medir los mismos 25 grados que mide el ángulo 5. Finalmente revisemos el ángulo número 4. El ángulo 4, comparémoslo con el ángulo 3, el ángulo 4 más el ángulo 3 son un ángulo llano, es decir, el ángulo 4 más el ángulo 3 forman 180 grados y dos ángulos que forman 180 grados se denominan suplementarios. Entonces, si el ángulo 4 más el ángulo 3 suman 180 y el ángulo 3 es igual a 25, entonces ¿cuánto le falta a 25 grados para llegar a 180? El valor del ángulo 4 será 155 grados. Ya tenemos el valor de nuestros 6 ángulos. Ya determinamos la pregunta número 1. Pregunta número 2. Clasifica según la medida de cada uno de los ángulos restantes. Es decir, tenemos 6 ángulos, hay que clasificar según la medida cada uno de esos ángulos. Recordemos cómo se clasifican los ángulos. Un ángulo es agudo si mide entre 0 y 90 grados. Un ángulo es recto si mide exactamente 90 grados.
es obtuso si mide entre 90 y 180, y es llano si mide 180, y es completo si mide 360 grados. Entonces iniciemos uno por uno. El ángulo 1 es menor a 90 grados, entonces es agudo. El ángulo 2 igualmente es menor a 90, es agudo. El ángulo 3 es menor a 90 grados, es agudo. El ángulo 4 mide 155 grados, o sea que es mayor a 90 y menor a 180 grados, por tanto es un ángulo obtuso. El ángulo 5 es menor a 90, mide 25 grados, por tanto es agudo. Y el ángulo 6 mide 65 grados, menor a 90, por tanto también es agudo. Pregunta número 3. Menciona los ángulos complementarios. Ya lo habíamos hecho, sin embargo vamos a corroborar la tarea. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son cuando tú los sumas, dan un resultado de 90 grados. Entonces habíamos dicho que el ángulo 1 más el ángulo 2 era igual a 90 grados, son complementarios, y el ángulo 5 más el ángulo 6 también es complementarios porque los dos dan 90 grados. Ahí se nos movió un poquito la figurita para evidenciar bien dónde se forman los 90 grados. 4. Menciona los ángulos suplementarios. Ya lo habíamos hecho nuevamente, pero igual lo vamos a hacer. Los ángulos suplementarios son los ángulos que sumados me dan 180 grados. Ángulos suplementarios es el 3 y el 4. El ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 180 grados. Ahí se nos movió la figurita, se nos movió una línea, es donde se forman los 180 grados. No lo habíamos dicho, pero también hay otros ángulos que nos forman 180 grados en esta figura, lo que es el ángulo número 4 y el ángulo número 5. 155 más 25 también me da 180. Y esta es la línea que me representa esos 180 grados. Menciona los ángulos opuestos por el vértice. Habíamos dicho que los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos 3 y el ángulo 5, por tanto los dos ángulos son iguales. Sexto, de la combinación de ángulos 1 más 2 más 3 y la combinación de ángulos 4 más 5 más 6, determina qué combinación es cóncava y qué combinación es convexa. Para hacer esto primero tenemos que borrar un poquito de tanta información y realizarla nuevamente. Recordemos la pregunta, dejémosla ahí para que no se nos olvide. Y la figura que teníamos. Tenemos que borrar alguna información para no saturarnos mucho. Entonces tenemos que formar dos ángulos finales. Uno de los ángulos es la combinación de los ángulos 1, 2 y 3. Y el otro ángulo es la combinación de ángulos 4, 5 y 6. Entonces debemos borrar esta línea y borrar esta otra línea. Esto nos da esto. Allí están. En la parte superior está la combinación del ángulo 1, 2 y 3. Y en la parte inferior la combinación del 4, 5 y 6. Ahora bien, ¿cuándo un ángulo es cóncavo o cuándo un ángulo es convexo? Para no entrar mucho en detalle y para facilidad, un ángulo cuando se tienen dos líneas, como en este caso en la figura de la derecha, siempre se forman dos ángulos, uno interno y otro externo. Siempre el ángulo mayor de los dos es el cóncavo y el ángulo menor es el convexo. Recordemos, siempre cuando tenemos dos líneas siempre donde tenemos dos líneas que tienen un punto en común se forman dos ángulos. Esos dos ángulos es uno mayor y otro menor. Por tanto, uno es cóncavo y otro es convexo. Entonces revisemos en nuestra figura cuál ángulo es mayor, el 1 más 2 más 3 o el 4, 5 y 6. Para hacerlo más fácil, la semicircunferencia que nos representa la abertura del ángulo, ¿cuál es mayor? ¿La del 4, 5, 6 o la del 1, 2, 3? Evidentemente, la mayor es la del 4, 5, 6. Por tanto, el 1, 2 y 3 va a ser el convexo y el 4, 5, 6 va a ser el cóncavo.